buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén oyendo. Y a cualquier hora que nos estén oyendo, buenas. Le damos esa bienvenida y a ti, a este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Hoy es un día muy interesante, muy importante, porque hemos traído un gran y pesado recurso a esta talentazo mesa de conversación. Tanto así que no había comenzado el podcast y ya yo le he hecho más de 20 preguntas. Entonces, ya él debe estar cansado de las preguntas. Sí, realmente. Tenemos aquí al licenciado David Vázquez, que hemos invitado con este enfoque relacionado con la neurodivergencia / neurodiversidad, que tanto se habla mucho, sobre todo ahora en la población adulta, pero que también es un término muy utilizado en los niños. Y yo creo que porque trabajo en el área, ha habido mucha desinformación respecto a este tema, a lo que significa, a lo que es y sobre todo a lo que no es. Entonces, hemos traído a David para hablar sobre esto y desmitificar muchas cosas y fortalecer otras. Así que, David, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas y nada, cuéntanos algo. Pues soy neuropsicólogo, como lo saben, me dedico principalmente a trabajar los trastornos del neurodesarrollo. Tengo un centro de capacitación que te formaste ahí. Sí, yo fui una de su primera promoción, ¿eh? Estaba jovencita. Ya varios años, sí. Antes de terminar la carrera de la universidad, yo estuve ahí. Wow. Y también tengo un centro de terapias para trastornos del neurodesarrollo y la infancia en general. ¿Cómo se llama el centro? Para Neuropsicología RDCK. Exacto, ya saben. Sí, ahí estamos disponibles. Tú sabes que Camila en este episodio está mucho más capacitada que yo para esta conversación. Y yo desde mi ignorancia, pues yo soy más terapeuta clínica de adultos y demás, o sea, no trabajo con cierto público. ¿Qué es el término? ¿Por qué se oye tanto de neurodivergente? O sea, yo soy neurodivergente. Yo soy neurodivergente. Eso uno lo escucha cada rato, pero yo digo, pero, óyeme, quizá yo tengo un mal concepto o quizá no lo tengo completo. Desde tu especialidad y desde tu conocimiento, ¿qué es esto de neurodivergente? ¿Y por qué se está usando tanto? Exacto. En primer lugar, no pienses que porque es tu área y no lo conozcas, no te preocupes. Yo pienso que este tema de la neurodiversidad es algo que nos toca a todos. Okay. Absolutamente a todos. Y la neurodiversidad, que es un movimiento, es un paradigma también, lo que plantea es que cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, más que hablar de trastornos, deberíamos de enfocarnos en hablar y entenderlo como una diversidad más de la variedad humana. Okay. Así como hay personas que tienen ojos verdes, ojos azules, ojos marrones, así también hay personas que pueden ser autistas, pueden ser disléxicos, etc. Y ese es el planteamiento principal, despatologizar esas condiciones del neurodesarrollo. Ok, o sea, de alguna manera el término nos ayuda a no tener tantas etiquetas y estereotipos detrás de esas etiquetas, ¿sería? Sí, es una forma de individualizar la experiencia de cada persona con una condición y eliminar el estigma negativo dentro de lo posible. Ese ha sido el enfoque principal de la neurodiversidad. Y entonces ahí es donde surge el término de neurodivergente y el término de neurotípico. Para la neurodiversidad, entonces, tendríamos un grupo que es neurodivergente, que tiene un funcionamiento cerebral diferente, distinto al funcionamiento de los neurotípicos, que sería el esperado o el estándar de la sociedad. Ok, ¿y esto es una moda, es una corriente, es científico, es un diagnóstico? Tú dijiste ahorita un movimiento. ¿Un movimiento? ¿Qué es esto? Es un paradigma. Okay. Y es un paradigma social. A partir de ese paradigma social surgen movimientos. El movimiento de la neurodiversidad. Que obviamente cuando nosotros hablamos de movimiento, ya ahí comienzan a haber muchas personas. Y ahí es donde comienza a perderse el consenso. Hay un grupo que es bien extremista, otro grupo que es menos extremista. Y que es natural eso en todos los movimientos. Exactamente. Y por eso es que surgen tantas perspectivas, tantas ideas tan contradictorias, porque algunos dicen, no, todos somos neurodiversos, todos somos neurodivergentes. Y hay otros que dicen, no, es un grupito el que es neurodivergente. ¿Cómo lo tratamos? Y como que uno se pierde, la verdad. ¿Cuál es tu opinión? Yo no sé si tú quieras decirlo públicamente. Claro que pero sí. Dentro de este movimiento... Yo no tengo miedo a ninguna opinión que yo tenga. Ok, perfecto. Dentro de este movimiento, que hay personas que dicen que todos somos neurodivergentes,
Y hay personas que creen que, este grupo, por las condiciones que tiene, son neurodivergentes y están los neurotípicos. ¿Qué tú opinas? Yo opino que todos somos neurodivergentes. Okay. Esa es mi opinión. Porque ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es, las personas autistas, las personas disléxicas, los que tienen TDAH, son personas que tienen un procesamiento cerebral diferente. Pero si tú te pones a pensar, y tú que estás en neurociencia lo sabes, cuando uno analiza el cerebro individual de una persona con TDAH o con autismo, tú no puedes diagnosticarlo con un estudio de neuroimagen. Claro. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen sí, que definitivamente hay cambios estructurales en el cerebro de las personas con autismo, con TDAH, con dislexia, pero esos son cambios en promedio. No es que cada cerebro individual va a tener esas características y por eso podemos diagnosticarlo, no. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, todos, tú, yo, Camila, todos tenemos un cerebro diferente, que funciona diferente, que va a procesar la información de manera distinta. Nosotros estamos en este podcast ahora mismo y cada quien va a tener una opinión. Los que están allí lo van a procesar de manera diferente. Entonces, al final, yo creo que todos somos neurodivergentes. Eso está súper interesante. Esa es la verdad. Claro que sí. Y es interesante ese término porque tenemos, como tú dices, mucha desinformación a nivel de redes sociales, donde hay un grupo específico que demanda cierto trato y justifica mucho sus conductas, su forma de ser, se esconde detrás de este criterio, por así decirlo, detrás de este paradigma, que para ellos no es un paradigma, para ellos es muchas veces una forma de explicar sus diferencias, incluso de personalidad, y tratar de ajustarse de una forma, vamos a decir, inclusiva en la sociedad. Sí, y ahí es donde eso que mencionas para mí es algo clave, porque nosotros no podemos caer en el error de pensar que condiciones serias como el autismo, como el TDAH, como la dislexia, que necesitan intervención, creer que no, que son un superpoder. De hecho, hay un libro muy famoso de neurodiversidad que se llama así, El poder de la neurodiversidad. Exacto. Porque la idea con la neurodiversidad es entender que así como hay dificultades en cada condición, también hay fortalezas. Pero en ese movimiento hay personas que han dicho, no, solamente son fortalezas. Cuando realmente... Nos pasó, ¿tú te acuerdas? Sí, ¿tú te acuerdas en el episodio del TDAH? Se lo comentaba a David, que viralizamos, o sea, eso se fue en una, pero sobre todo las críticas eran un tema de, ustedes lo que están poniendo el estigma negativo de lo que es el déficit de atención, ustedes no saben que los TDAH hacen esto, hacen lo otro, es un superpoder, o sea, y nosotros estábamos como que, sí, no lo quitamos que tenga sus cosas positivas, pero realmente científicamente esto es, porque yo dije, o sea, se puede usar para bien, pero no es un privilegio tener TDAH. No podemos decir, soy privilegiada porque he sido diagnosticada con esto. Exacto, porque vamos a ver, dos cosas que quiero decir acá. Cuando una persona es diagnosticada con TDAH es porque le está afectando en su vida diaria. Y eso es lo que la gente tiene que entender. El autismo, si no te afecta en tu vida diaria, esos intereses restringidos y conductas repetitivas, alteraciones en la comunicación y la interacción social, si esos dos aspectos no te afectan en tu vida diaria, no es autismo. Si tú tienes un interés restringido porque te gusta la tecnología y solamente te quieres enfocar en eso, pero eso no te afecta en tu funcionamiento en diversos contextos, eso no es autismo porque no cumple con los criterios. Y aquí entra otro punto clave que están fallando muchas personas del movimiento, no del paradigma de la neurodiversidad. Y es que están entrando en lo que se conoce como un estigma positivo. El estigma positivo es cuando nosotros asumimos que porque una persona tiene una condición, también va a tener las fortalezas de la condición. Por ejemplo, en el autismo hay un estigma positivo, que es que todas las personas autistas van a tener una gran habilidad en algún aspecto, pero eso no se da siempre. De hecho, hay muchos niños autistas que no van a tener ninguna habilidad especial. Y ese estigma positivo hace que esas personas autistas que no tienen esa habilidad se sientan mal, se sientan que no pertenecen. Lo mismo, por ejemplo, la dislexia, la dificultad para aprender a leer. Dicen que no hay evidencia científica, hay estudios que lo han estudiado, o sea, hay estudios que se han enfocado en eso, en la creatividad, porque dicen que en la dislexia hay más creatividad que en las personas no disléxicas. Aunque no hay evidencia, aún así se ha investigado el estigma positivo que hay y cómo las personas con dislexia que no tienen más creatividad
terminan sintiéndose mal porque entonces no cumplen con ese estigma positivo que plantea la neurodiversidad o el movimiento de la neurodiversidad. Wow, eso me encantó. Totalmente. El estigma positivo, esa palabra es importante. Y ahora, el tema de la identidad en la neurodivergencia. Háblanos un poquito de cómo y por qué. Ahora hay corrientes en el cual ya no es yo tengo autismo, sino yo soy autista. O sea, yo soy mi condición y cómo eso me fortalece y fortalece ese estigma positivo. Y ahí, perdón por interrumpirte, claro. Ahí para completar esa pregunta, he pasado de escuchar a no se puede decir niños con autismo, a ahora, que lo escucho recientemente, se tiene que decir niños autistas. Eso cambió, porque eso no era así. ¿Qué es lo que te digo? Con el tiempo, en lo que uno lleva, en lo poco que uno lleva ejerciendo, han habido muchas correcciones a uno mismo de, mira, no es así, no diga eso, que eso no es así. Para respetar a la población, tú tienes que decir de tal forma. Entonces, yo alego ignorancia. ¿Cómo es que uno debía de hablar? No sé, me emocionó la pregunta porque tengo dos formas de responderla. Te voy a responder con una investigación científica. Oye, se gasta dinero para eso. Mira, hubo una investigación que se realizó en 2023 por Keating y colaboradores que ellos analizaron, bueno, era un estudio de personas de habla inglesa. Bien. ¿Qué preferían las personas autistas que podían hablar? Si persona con autismo, si persona autista, ¿qué término? Y ellos encontraron que ciertamente el 60% de las personas autistas que estaban involucradas en el movimiento de la neurodiversidad preferían el término de yo soy autista en vez de con autismo. Un 25% prefería no, yo prefiero que me digan que tengo autismo para separar quién yo soy de lo que yo tengo. Y hubo otro pequeño grupo que dijo, a mí me vale nada. Me vale pi. Entonces no hay un consenso y esa fue la conclusión. Aunque hay una mayoría, no hay un consenso. Okay. Ahora bien, lo segundo que te quiero decir es que hay como un relajo, la verdad. Porque antes de los 60, el término era autista o cuando se empieza. Y no solamente el autismo, sino con todas las condiciones. Fulanito es retrasado mental, ese era el término. Fulanito es discapacitado. Y aparece otro movimiento social llamado movimiento social o modelo social de la discapacidad. Que, oye, su esfuerzo grande fue en separar al individuo de la condición. Y por eso fue que se empezó con eso de, mira, no digas persona discapacitada, es persona con discapacidad, para separar al individuo. Persona con autismo, para separar al individuo de la condición. Pero con la neurodiversidad volvemos a esto o para algunas personas de la neurodiversidad, porque hay que aclararlo, para algunas personas de la neurodiversidad es, mira, no, yo soy autista porque esa es mi esencia, eso es lo que yo soy. Pero no todas las personas autistas o con autismo se identifican con eso. Así que si nos vamos a lo que hay de evidencia científica, no hay un consenso en realidad. Y en el caso tuyo, en tu práctica, tú le preguntas al paciente, en el caso de que sea el paciente verbal, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres que yo te diga? ¿Cómo tú quieres que yo me refiera a esto? ¿Cómo haces tú como profesional? En mi vida, o sea, por ejemplo, como profesional, sí, por ejemplo, la mayoría de los que me llegan es que ni pueden hablar del tema. Okay. Es que estamos enfocados en otra cosa. Totalmente. Claro. O sea, para mí eso es irrelevante. Pero también, los pacientes autistas que me tocan... Mira, lo pregunto más por los padres que recibo en consulta, como con el miedo de equivocarme, de que se sienta mal porque lo nombré de manera incorrecta. Entonces, en tu opinión, ¿cómo yo debería referirme a la población, por ejemplo? Honestamente, yo puedo utilizar cualquier término de manera intercambiable y no me importa. Si alguien me quiere corregir, yo con mucho gusto y con mucha elegancia le digo, perfecto, te llamaré de esa manera o lo llamaré de esa manera delante de ti, pero yo sé que no hay una forma correcta. Pero yo no tengo ningún problema en, si tú te sientes más cómodo con algo, yo adaptarme. ¿Cómo se llama eso? Flexibilidad. Totalmente. Totalmente. Excelente. Yo quiero que hablemos... Pero también te voy a comentar algo. El otro día hice un taller gratuito, online, y me puse solamente a bromear, a hacer un experimento, y puse este titular. ¿Cómo llamar a las personas autistas? Y se lo presenté a una persona. ¿Te parece un buen titular? Y la persona me dijo, no, fue un psiquiatra.
Lo correcto es hablar de trastorno del espectro autista, para que ellos entiendan que es una condición y tal. Y después le presento ese segundo título. ¿Cómo hablar de las personas con trastorno del espectro autista? Y la persona me dice, mira, es que trastorno suena como discriminatorio. Mejor di condición del espectro autista. Es una conversación sin fin. Y después le presenté eso a otro y dijo, no, lo correcto es decir, cómo hablar de los autistas, porque ellos sienten una identidad. Y otra persona me dijo, no, David, tienes que decir cómo hablar de las personas dentro del espectro, porque cuando dices autista... es un ejemplo claro. Cuando dices autista es como si todos fueran iguales y no, es un espectro. Y uno se queda como Queremos romantizar el tema. Sí, y yo creo que el lenguaje es importante, pero le hemos dado mucha más importancia de los recursos que se necesitan para realmente atender a una persona con autismo dentro del espectro, como tú lo quieras llamar. O sea, no debe ser el enfoque de investigación, de debate, No, puede ser el enfoque de investigación de un lingüista, de una persona que estudia cómo se desarrolla el lenguaje, que el lenguaje cambia, es válido, pero yo soy neuropsicólogo. Lamentablemente, yo tengo que desarrollar habilidades. Y si yo no soy bueno en eso y me enfoco en ser bueno en, ¿cuál es el término correcto? No puedo ser bueno en todo, la verdad. Estoy de acuerdo, 100%. Te iba a preguntar, abrir sobre la mesa el tema del autismo en la adultez. Hay mucha desinformación, hay mucho TikTok, muchos Reels hablando sobre síntomas y hay muchas personas adultas identificadas con el término. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, sobre todos los perfiles que me llegan a mi consulta, que escucharon incluso a psicólogos que les dijeron que se fueran a evaluar para autismo. Claramente uno lo ve y evidentemente no cumple con los criterios, no causa una disfuncionalidad importante. ¿Qué tú no puedes decir sobre este término? Las personas que se sientan identificadas, ¿cómo saber si efectivamente es eso? ¿Cuándo y por qué no se debería o se debería usar el término neurodivergencia para referirse? O sea, como que ilumínanos un poquito al respecto. Ok, me dijiste varias cosas y trataré de responder. Es que yo no sé formular la pregunta, pero háblame de eso, porque... Mira en el adultez. En la adultez, y eso lo pone el DSM-5 claramente, hay que tomar en cuenta en la adultez que muchas personas autistas ya han compensado muchos de sus déficits. Entonces, si tú le aplicas una prueba tradicional, como la 2-2 o lo que sea, pudieran no darte autismo per se, porque no cumplan, porque compensaron. Pero eso no significa que no lo tuvieran. Wow. O sea, el autismo en la adultez es real. O sea, sí puede pasar, porque inclusive ha sido caso de mesa clínica en el centro, a la neuropsicóloga, que llegan casos de sobre todo mujeres, que es lo que más hemos recibido últimamente, de que en su vida le habían hablado del término y con 26 años, por ejemplo, llegan y dicen, no, alguien me dijo que yo puedo ser autista. ¿Eso puede pasar? Sí, claro que sí, y más en las mujeres, porque se ha demostrado que las pruebas como la 2-2 son más sensibles a varones autistas y menos a mujeres autistas, porque las mujeres autistas hacen lo que se conoce como el masking. Te enmascaran, entonces pueden compensar mejor los déficits en la comunicación y la interacción social que los varones, y eso puede hacer que haya, de hecho, hay menos diagnóstico en mujeres, y una de las investigaciones, o muchas de las investigaciones, se están enfocando en eso, en poder diagnosticar mejor a las mujeres. Así que lo encuentres en mujeres en la adultez, me parece razonable y esperable. Súper interesante. Okay. Pero eso no descarta que hay un aspecto que tú mencionas. Y esos casos donde yo me siento identificado con autismo, pero realmente no cumplo con los criterios. Con los criterios tomando en cuenta mi desarrollo, porque hay que tomar en cuenta eso en la adultez. ¿Cómo fue su desarrollo para hacer un buen diagnóstico? Y si alguien se siente identificado aunque no cumpla con los criterios, ¿qué podemos hacer? No sé. Te pregunto algo, ya a nivel como de sistema, sobre todo en nuestro país, de sistema educativo. Ya veo los haters, ok. Exacto, me encantan los haters. Pero, ¿cómo tú ves la evolución o qué falta para nosotros, aprovechando ese concepto de neurodivergente, qué falta en el sistema educativo para una plataforma donde haya una verdadera inclusión? O se da mucho el debate de la verdadera inclusión es, aprovechando los dos conceptos, neurotípico y neurodivergente, aunque todos somos neurodivergentes,
en una misma aula, o no, tienen necesidades especiales, vamos a separar. ¿Hacia dónde tú ves la educación, la que debería de ser el sistema de salud a nivel de inclusión en ese tema? Es que primero te voy a corregir. Ok, perfecto, me encanta. Inclusión no es poner a los niños con una condición en aulas de niños sin ninguna condición diagnosticada. Eso no es inclusión. La definición formal de inclusión educativa es literalmente un nuevo modelo educativo que busca responder a las necesidades de todos. ¿Cómo sería especialmente aquellos que tienen riesgo de ser excluidos o marginados. Y la inclusión se enfoca en eliminar la exclusión, cualquier forma de exclusión, no solamente de las personas que tienen una condición. Te voy a poner un ejemplo. Hay países donde las mujeres, para poder estudiar, necesitan el permiso o del papá o del esposo. Y si alguno de ellos dice que no van a la escuela, no estudian. Y eso es educación inclusiva, luchar con esas barreras. Y eso no tiene que ver con discapacidad. Claro. Te voy a dar otra forma de exclusión. Y eso es algo a nivel mundial. Los niños que van a escuelas públicas usualmente tienen un peor rendimiento que los que van a escuelas privadas. Y esa es una forma sutil de exclusión, porque tú dices, mira, los dos van a la escuela. Sí, pero hay un grupo que está teniendo peores resultados, no están teniendo acceso a la misma calidad de educación. Esa es una forma de exclusión. Y eso también es educación inclusiva. Yo creo que el mayor daño que se le ha hecho a la educación inclusiva es concebirla así. Niños con discapacidad dentro de las aulas de niños sin discapacidad. Porque eso no es inclusión. La inclusión es mucho más que eso. O sea, que nos falta mucho. Sí, yo creo que nos falta mucho, empezando por el concepto. Claro. Ahora, partiendo de ahí y la neurodiversidad, que yo creo que van de la mano, la neurodiversidad yo creo que es muy valiosa, esa es la verdad, porque su enfoque es que nosotros podamos entender que cada caso es diferente, que cada caso de autismo es diferente, cada caso de dislexia es diferente, cada caso de TDAH es diferente. Ese es el enfoque de la neurodiversidad, no es generar odio. No es decir, yo tengo la razón, tienes que llamarlo de tal manera. No, ese es el enfoque. Y yo creo que si implementamos eso de la personalización en las escuelas, no importa si tú tienes un diagnóstico o no, será un éxito. Ese es el detalle, poder personalizar. Perdóname por insistir con la pregunta. Lo que no logro imaginar, quizá porque no lo estoy viendo, ¿cómo funcionaría a nivel práctico? O sea, por ejemplo, olvídate de la palabra inclusión. Estamos hablando de una educación para todos, digna, ¿verdad? Ese es un término, ¿viste? Educación para todos. Entonces, imagínate... Diputada. Voten por mí. Entonces, imagínate un aula donde todos somos neurodivergentes, pero en una educación personalizada, de que también dentro del aula tengamos diferentes diagnósticos, el autismo, dislexia y demás. Dentro de esa atención personalizada, yo debería tener, que sé que se ha usado mucho en este tiempo, un maestro sombra para este niño con autista, exigirle a los padres o invitarlos a que el niño que tenga dislexia tenga un tiempo extra de capacitación. O sea, ¿cómo tú lo ves a nivel práctico? Una educación para todos, digna, pero también personalizada a nivel práctico. De dos formas. A ver. Dando los apoyos que necesite cada persona y va a variar, y también eliminando cualquier barrera. Y hay muchos tipos de barreras. Barreras de acceso, barreras de permanencia, barreras de aprendizaje. Yo creo que si logramos esas dos cosas, suena simple, pero es extremadamente es un trabajo poderoso. Porque a veces aceptamos al niño con autismo, pero si no se comporta como un niño sin autismo, entonces no puede permanecer, porque no se comporta como se espera que se comporten los niños en un aula. Eso es una barrera. Pero si tampoco le doy el apoyo que ese niño necesita, tampoco estoy logrando una verdadera inclusión. Entonces, si nos enfocamos en esas dos, dar apoyos y eliminar barreras, yo creo que estaremos dando pasos agigantados hacia una verdadera inclusión. Excelente. Correcto. Sí, me encanta el tema. La verdad que yo soy un poquito, incluso cuando trabajo con temas de diagnósticos, tal vez no manejaba los conceptos así, tan actualizados como tú me lo estás planteando. Porque el tema de los diagnósticos realmente es un peso importante.
Y yo creo que una de las formas de la neurodivergencia también es como eliminar el tema de los diagnósticos. Es como, si somos todos neurodivergentes, ¿para qué sirven los diagnósticos? Una parte del movimiento. No, exacto. Una ya parte estoy aprendiendo. ¿Viste? Soy una buena alumna. Explícame eso. ¿Para qué sirve un diagnóstico? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Y perdón por interrumpirte, pero a nosotros nos ha pasado que cada vez que hablamos un episodio de algún diagnóstico, pero ni siquiera es para fomentar el sobrediagnóstico, todo lo contrario, pues, psicoeducación, vamos a hacer diagnóstico correcto. La gente siempre, hay 2 o 3 que siempre dicen, aparecen. Ustedes están fomentando el sobrediagnóstico, esto somos más que un diagnóstico. Claro, pero eso lo dijimos en el episodio. Pero la gente tiene temas, algunos, no la gente, algunos, con diagnosticar correctamente y hablar del diagnóstico. ¿Para qué? Y ahí repito la pregunta de Camila. ¿Por qué es importante un correcto diagnóstico y hablar de que los diagnósticos sí son importantes? El diagnóstico es importante porque cada vez que se hace un diagnóstico es porque está afectando el funcionamiento de la persona. Y no en un contexto, en diversos contextos. Y por eso es que tenemos que diagnosticar. Si a ti algo no te está afectando en tu vida diaria, es que el DSM lo pone. Y ahí tiene que haber evidencias de que te esté afectando. No hay que, me molesta, no. ¿Cuál es la evidencia? Exacto, exactamente. Y hay pruebas Exacto, hay criterios. Entonces, si algo no te está afectando en tu funcionamiento en diversos contextos, entonces por eso es importante el diagnóstico, porque solamente lo hacemos cuando te afecta en tu funcionamiento. Te voy a poner un ejemplo de un caso importante que me llegó, que de hecho te lo comentaba en el live. Una persona que me llega porque decía que tenía TDAH, y yo lo evalúo, aplico el protocolo de salud pública y lo exagero el protocolo de salud pública solamente para confirmar que no tiene TDAH. Y cuando le digo que no tiene TDAH, me dice, no me están escuchando, yo tengo TDAH. Y él quería la medicación que le iba a dar el psiquiatra si yo daba la evaluación. Pero ¿qué pasaba con él? Él ciertamente tenía dificultades para concentrarse, pero solamente en su trabajo, porque no le interesaba lo que trabajaba, no le gustaba su trabajo. Pero en el contexto familiar, con los amigos, en todos los otros contextos, prestaba atención perfectamente. No era que se iba, ¿de qué estábamos hablando? No, todo perfecto. Cuando aplico pruebas neuropsicológicas, todos los niveles atencionales sostenidas, selectiva, alternante, perfecto. Entonces, es un tema con el trabajo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo para hacer un diagnóstico se necesita eso, que el funcionamiento esté alterado de alguna manera en diversos contextos, y por eso es importante. Claro, excelente. Y sobre todo porque también pienso que las categorizaciones diagnósticas están ahí con un propósito y no necesariamente es para etiquetar, sino porque nos ayudan en la intervención sobre todo. Claro. Yo hice un reel hace poco, yo expliqué la diferencia entre una etiqueta y un diagnóstico. Son 2 cosas totalmente diferentes. El diagnóstico te da acceso a un servicio. La etiqueta te lo quita. Si a ti te piden un diagnóstico para determinar si un niño está o no en una escuela, es una etiqueta, porque dependiendo del diagnóstico te van a quitar algo. Wow. Entonces, con el diagnóstico siempre se accede a un servicio. Es para eso. Entonces, que no nos dé miedo el diagnóstico. Yo sé que es un miedo. De hecho, hace poco me llega un paciente donde le ponían trastorno del neurodesarrollo, trastorno del lenguaje, trastorno motor, y como que no se animaban a especificar qué trastorno del neurodesarrollo, cuál trastorno del lenguaje. Y tú, por ahí entonces. Y yo siento que hay un miedo por eso de que estoy discriminando, estaré haciendo daño. Estoy categorizando. Estaré creando un estigma que le va a hacer daño, y no. El estigma es cuando me quitan el servicio, pero el diagnóstico es para dar servicio. Wow. Excelente. Bueno, y así como resumiendo lo que hemos ido hablando, entonces, hablamos de la neurodivergencia no como una etiqueta, no debería de ser no deberíamos radicalizarlo para irnos al estigma positivo. Todos somos neurodivergentes y es un término que se utiliza para tratar de explicar la forma diferente en que todos procesamos la información. Pero no debería justificar nuestras conductas, debería favorecer un entorno de más inclusión, de educación para todos, pero no exclusivo necesariamente para un grupo. Es un paradigma, no es un diagnóstico y no deberíamos etiquetarnos
con ese término. Y quisiera agregar algo, y específicamente en el autismo. Miren, en el autismo en la adultez, y ese es un fenómeno que lo han comentado personas que son diagnosticadas en la adultez y que no fueron diagnosticadas en la infancia porque compensaron mucho. Muchos dicen, mira, oye, ahora entiendo el esfuerzo que me tomaba, por ejemplo, socializar, hacerlo bien, y cuando se les da el diagnóstico, entonces se dan el permiso de, mira, no voy a compensar. Ya lo voy a soltar. Ay, sí, es verdad eso. Y no está mal, porque eso favorece las diferencias. Hay personas que necesitan, honestamente, en un momento social, desconectarse. Y hay personas que dicen, no, pero no te vayas, e insisten. Si es autismo, realmente es válido. Y te ayuda al autoconocimiento. Yo creo que te da como un cierto alivio. Nos pasó con un paciente que recibió el diagnóstico en la adultez. Y él lloraba de la emoción. Y para mí fue muy raro, la verdad. Para entender. Pero dijo, al fin. Sí. Al fin. Esa es la frase. Ahí es cuando uno se da cuenta. Cuando dicen, ahora entiendo. Exactamente. Ahora entiendo. Esa es la frase. Te agradecemos tanta sabiduría. Ay, sabiduría. Claro. Yo he sido una estudiante aquí y he probado que presto atención porque estaba yo ahí con mis anotaciones mentales. Tú tienes un gran proyecto cerca, que es un congreso. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este congreso, a qué público va dirigido. Cuéntanos un poquito. Oye, día, fecha, hora, todo. Me lo mencionaste y me sonreí automáticamente. Es un proyecto nuevo, es nuestro primer congreso y se titula así. Oigan el título. Primer Congreso de Innovación en Neurociencia, Psicología y Educación. Allá estaremos. Eso espero tenerlas allá. Y la verdad es que en el Congreso vamos a tener muchos conferencistas internacionales, donde vamos a estar viendo justamente cómo podemos innovar, cómo podemos tener un pensamiento diferente. Porque no sé si lo han notado, probablemente sí. Muchas de las terapias que se siguen dando, muchos de los abordajes incluso neurológicos, en la educación, son de décadas atrás. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque más validado? La terapia cognitivo-conductual. ¿Pero en qué año se creó? En los 60 con Albert Ellis y Aaron Beck. Entonces es cierto que se ha seguido investigando, pero siento que necesitamos innovación. Y todos los que irán están innovando de alguna manera en sus ámbitos de acción. Y yo creo que eso va a ser increíble. ¿Cuándo es? Será el 10 de mayo en el Hotel Catalonia y será del día entero, día completo. Pasadía. Sí, Excelente. incluye todo, coffee break, desayuno, almuerzo, etcétera. Pero eso no es lo más importante, son las personas que vienen, que si lo revisan, pueden ir a nuestra página web. Te iba a preguntar eso. Neuropsicologiard.com y ahí podrán ver las informaciones del congreso. Y se pueden inscribir por ahí mismo. Se pueden inscribir por ahí. Súper. Excelente, me encanta. Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí a hablar sobre este tema. Nos encantó tenerte, aprendimos mucho las dos y nada. Un gran placer. Hasta la próxima. El placer ha sido mío y muchísimas gracias por colaborar conmigo en esta ocasión. Excelente. Y éxitos en tu congreso. ¿Okay? Que Gracias. te vaya súper bien. Muchísimas gracias. Bye, bye.